la primera clase, recuerdan que dimos distintas notaciones para expresar un número complejo. Una de ellas era la notación polar, donde representaba al número complejo como un vector. Un vector de módulo ρ y ángulo θ, ¿sí? Que se medía desde el eje real positivo hacia el vector. El vector lo podía ver simplemente como el eje polar y el origen como el polo, por eso es la notación polar. Ustedes ya saben que el argumento de un número complejo no es único, sino que tiene múltiples valores. Es decir, geométricamente se puede ver que si yo hago girar el ángulo formado un múltiplo entero de 2π, vuelvo al mismo lugar. Este ángulo phi es θ más 2π. Si dibujo las coordenadas AB, vemos que el complejo ZAB lo puedo expresar de dos formas, teniendo en cuenta esto. Como ρ por coseno de θ más i seno de θ, o simplemente como ρ coseno de phi más i seno de phi. ¿Se dan cuenta que lo puedo expresar de las dos maneras igual? ¿Por qué? Porque coseno de θ es igual a coseno de phi y seno de θ es igual a seno de phi. Esto por la periodicidad de las funciones seno y coseno. Al conjunto de los argumentos de un complejo Z distinto de 0 lo vamos a denominar de esta forma, como arg de z con minúscula es igual a arg de z con mayúscula más 2kπ, con k perteneciente a z, a los enteros. ¿Por qué esto significa que sea un z distinto de 0? Porque siempre que hable de argumentos, tengo que tener en cuenta que el argumento es 0, no sé si se lo han puesto a pensar, pero es indefinido. Así que cuando hablo de argumentos siempre tengo que agregar que es un número complejo distinto de 0. Bueno, este sería el conjunto de los argumentos del número complejo z. El argumento este que vemos acá en mayúscula se le va a llamar argumento principal. Y es el único de los argumentos que está en el intervalo de menos pi, abierto menos pi, cerrado pi. Es el único que tiene como intervalo menos pi a pi. Y lo podemos denotar de esta forma. Arg de z este argumento principal que tomamos como de menos pi a pi parece en principio ser un poco intuitivo, ¿no? Porque si se fijan, estoy midiendo el argumento desde 0 hasta pi y luego desde 0 hasta menos pi. Es como un poco rebuscado. Tengo en cuenta todo el plano, eso está bien, pero la forma de medirlo es un poco rebuscada. Sin embargo, tiene su motivo de ser. Esta explicación, fíjense, si yo me tomo un número complejo en el tercer cuadrante, z, a más y b, y hago tender su parte imaginaria b a 0, que sea muy pequeña, voy a tener un complejo casi que por acá. El argumento de ese complejo va a ser menos pi. Y si yo tengo un número complejo en el segundo cuadrante, llamémosle w igual a c más d, y hago que d sea muy pequeño, es decir, voy a tener un número complejo casi por acá, el argumento de ese número complejo va a ser pi. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero pasar desde el tercer al segundo cuadrante, el argumento principal presenta una discontinuidad en el eje real negativo.
parecer en principio un problema. Porque ¿qué pasa? Un argumento que está, si hago que esta distancia sea muy pequeña, esta es Euclidea, entre C y W, un argumento que esté muy cerca de acá, por este lado va a tener menos pi, por este otro va a tener pi. Por eso ven que tiene una discontinuidad. Entonces, decimos, ¿qué pasa con el intervalo de 0 a 2pi? El intervalo de 0 a 2pi, recuerdan que medía todo hasta acá. Este intervalo parece ser más bonito porque simplemente es dar toda la vuelta. Sin embargo, si yo tomo un número complejo en el primer cuadrante, de nuevo, z igual a más y b, y hago que su parte imaginaria sea muy pequeña, es decir, voy a estar muy sobre acá, el argumento de ese número complejo va a ser 0, ¿verdad? Y si tengo un número complejo en el cuarto cuadrante, llamémosle w igual a c más i d, y hago que d sea muy pequeño, el argumento de ese complejo, que va a estar bien sobre esta línea, va a ser 2pi. Por lo tanto, si quiero pasar desde el primer al cuarto cuadrante, ese intervalo va a tener una discontinuidad en el eje real positivo. Así que nuevamente presento discontinuidades. No importa qué intervalo elija, voy a tener discontinuidades. El problema es cuál me sirve más, ¿sí? ¿Qué me conviene más? ¿Una discontinuidad en el eje real negativo o en el eje real positivo? Bueno, la explicación de eso es que las funciones reales definidas en R+, cuando hago su extensión al plano complejo, por ejemplo, las funciones logaritmo, que es una función definida en R+, o la función raíz de x, también una función definida en R+, cuando quiero hacer la extensión de esa función hacia el cuerpo de los complejos, si yo elijo este intervalo, se dan cuenta que pierdo la continuidad en el eje real positivo. Una función que era continua en R+, cuando la extiendo hacia el cuerpo de los complejos, deja de ser continua en el eje real positivo. Por lo tanto, a mí me conviene introducir una continuidad en R- y no perder la continuidad en R+. Por eso se elige como argumento principal de menos pi a pi. Teniendo en cuenta ese tipo de funciones, que van a ser claves en la clase de hoy, van a ser los temas centrales, logaritmo, raíz enésima, es que hablamos justamente de argumento principal. Bien, ¿eso se entiende? Ahora vamos a ver una de las operaciones más importantes, que en parte ya vieron algo con Rodrigo, la igualación entre dos números complejos, en este caso en notación polar. Ustedes con Rodrigo vieron que si yo quería igualar dos números complejos en notación binómica, llamémosle z igual a más i b y w igual a c más i d, ¿qué era lo que hacían? Igualaban parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Era bastante sencillo. Y eso lo podía hacer porque la parte real y la parte imaginaria justamente son números reales, solamente por eso. En este caso, en notación binómica, verían que z igual a w, entonces a igual a c, b igual a b. ¿Qué pasa cuando tengo en notación polar y quiero hacer la igualación de los números complejos? Llamémosle z igual a rho tita y w rho prima tita prima. Dos complejos z y w van a ser iguales si y solo si los módulos son iguales y la diferencia de los argumentos va a ser un múltiplo de 2pi, un múltiplo entero de 2pi.
el conjunto de los argumentos en minúscula de Z y W van a ser iguales. ¿Se dan cuenta? Y esto es bien importante y lo van a usar muchísimo a la hora de operar. Si quiero igualar los números complejos en notación polar, tengo que tener en cuenta esto. Bien, algo más que vimos en la primera clase, recuerden que era una forma particular de la exponencial compleja. Vimos la fórmula de Euler. Ahora vamos a ver una definición más genérica de la función exponencial. Si a z igual a más b, z distinto de 0, llamamos función exponencial compleja a la forma e a la z con z complejo por lo tanto, esto si z es a más y b va a ser igual a e a la a más y b y por definición esto va a ser igual a e a la a por coseno de b más i seno de b. Esta es la definición de la exponencial compleja genérica. Si yo escribo cos b más i sen b como cis b, lo van a encontrar muchísimo en los libros, sobre todo en los libros en inglés de cálculo, este cis b que es simplemente coseno de b más i seno de b. Por lo tanto, esto lo puedo escribir, no es otra cosa que lo que ya conocemos como este simbolito b. Este simbolito b representa justamente cos b más i sen b. Observen que obtuve la notación polar de la función exponencial compleja. Lo cual va a ser muy útil. Vamos a observar un par de cosas de la función exponencial compleja. El módulo de esta función exponencial compleja va a ser igual a, lo ven acá, e a la a, o sea, e a la parte real de z, e a la a. Y esto es e a un número real. Esto ya lo conocemos, es como una exponencial real. Esto es siempre positivo. Y digo, repito, es positivo porque estoy hablando de una exponencial real. Positivo y negativo no tiene sentido en el campo de los completos. Lo que podemos decir, sí, de la exponencial compleja, es que nunca se anula. ¿Por qué no? Porque el módulo nunca se anula. Lo ven ahí. A su vez, la parte imaginaria de z, que es b, ¿sí? La parte imaginaria de z, que es b, pertenece al conjunto de los argumentos de a a la z. Esto significa que b es un argumento de a a la z. ¿Está bien? Casos particulares, fíjense que si z es a, vamos a hacer 0 más y b, es decir, la parte real b igual a 0, ¿qué me va a quedar? Fíjense que me queda que e a la 0 más i b va a ser igual a e a la 0 cos b más i sen b. Esto es 1, así que e a la ib va a ser coseno de b más i sen b. Efectivamente verifica la fórmula de Euler.
Y si tuviera el otro caso, es decir, en vez de A igual a 0, B igual a 0, en el caso de que B sea 0, E a la Z, aquí va a ser igual a E a la A o 0 más I sen 0 variables. Esto vale 0, esto vale 1, así que me queda E a la A. Lo cual es correcto porque dijimos que la función exponencial compleja era una extensión de la función exponencial real. Así que verifica que cuando la parte imaginaria es 0 es simplemente la función exponencial real que ya conocemos. Por lo tanto, si es una extensión, en principio las propiedades que tenía la función exponencial real la debería, en principio, verificar. Y a su vez sumarle otras distintas nuevas. Una propiedad importante es que la función exponencial compleja se dice que transforma sumas en productos, porque Z y W son complejos. ¿Y esto por qué es útil? Yo acá tenía justamente la definición. Teniendo en cuenta esta propiedad, es muy fácil ver de dónde sale la definición. ¿Se acuerdan que era E a la A cos B más I sec B? Simplemente lo que hacen acá es E a la A por E a la IB, y donde dice E a la IB utilizan la fórmula de Euler. Y esto le queda cos B más I sec B. Y ahí llegan a la definición de exponencial compleja. ¿Está bien? Eso se utiliza justamente esta propiedad. Sin embargo, hay propiedades diferentes que se diferencian de la exponencial real. Una de ellas es que E a la Z es igual a E a la W si y solo si W es igual a Z más I por 2pi, con K un entero. ¿Cómo lo puedo escribir esto? Que E a la Z es E a la Z más I 2kpi. Fíjense qué interesante. La exponencial real, nosotros ya sabemos que es una función inyectiva. Ese concepto igual lo van a ver más adelante, pero ya se supone que lo saben crecer. La función exponencial compleja no va a ser una función inyectiva, sino que va a ser una función periódica. ¿De periodo cuál? 2pi. Esto va a traer sus problemas. Cuando yo quiera calcular la función inversa de la exponencial compleja, necesitaba que fuera inyectiva. Por lo tanto, voy a tener que restringir el conjunto de partida a un conjunto A, que aquí va a ser igual a R por menos pi. Fíjense que aparece el argumento principal. Para yo poder definir la función inversa de la exponencial compleja, necesito restringir el conjunto de partida en un conjunto que incluya el argumento principal. De ahí es que es tan importante. ¿Está bien? Vamos a ver ahora uno de los temas centrales, que es la raíz enésima compleja. Para eso, para poder ver eso, necesitamos la fórmula antes de De Morgan. ¿Recuerdan lo que dice la fórmula?
Bien, la fórmula que dice que si tengo un complejo Z distinto de 0, el argumento de Z, que es tita, voy a decir que tita, particularmente, pertenece al conjunto de los argumentos de Z. ¿Sí? Tita pertenece al conjunto de los argumentos de Z. Se verifica que n por tita pertenece al conjunto de los argumentos de Z a la n. Eso es lo que dice la fórmula de De Morey. Simplemente es útil cuando quiero elevar a una potencia n un complejo Z. Y esto ya lo habíamos visto antes, de otra forma. No habíamos dicho que salía de la fórmula de De Morey, pero habíamos visto potenciación en números complejos. Particularmente lo vimos en polar, ¿recuerdan? Que si quería elevar un complejo en polar a una potencia n, ¿qué hacía? Elevaba el módulo de la n y multiplicaba por n el argumento. ¿Sí? ¿Recuerdan que hacíamos eso? Bueno, esto sale justamente de la fórmula de De Morey. Y esto nos va a ser súper útil para la raíz enésima. ¿Por qué? Raíz enésima de un complejo Z, o sea, Z a la 1 sobre n. O también se puede escribir esto así. Raíz enésima de Z, Z complejo. Esto va a ser igual a un W. ¿Y por qué decía que era tan importante esto? Porque esto lo puedo ver como decir, la raíz enésima de Z es igual a W, si pasa qué cosa también. Si W elevado a la n me da Z. Es otra forma de ver lo mismo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si yo tengo un número complejo Z, rotita, y W, llamémosle sigma phi, W a la n, ¿a qué va a ser igual? A sigma a la n, n por phi. Y si lo quiero igual a la z, cuando hago W a la n igual a z, igualación de dos complejos en notación polar, ¿qué me va a quedar? Z es igual a W a la n, si ρ es igual a sigma a la n, y si t, n por phi, lo de poner, es igual a tita más 2k pi, con k entero. En este caso n, que pertenece a los naturales, mayores o iguales que 2. De acá puedo despejar phi, esto me queda tita más 2k pi sobre n. ¿Se dan cuenta? Y de esta primera ecuación puedo despejar sigma. Sigma va a ser igual a ρ a la 1 sobre n. Esta va a ser la raíz enésima del módulo. El módulo es un número real positivo, así que esta raíz enésima ya va a ser conocida, es la que calculábamos con los reales antes. Vamos a expresarlo para que se vea mejor. Despejé sigma, despejé phi. ¿Qué tengo con eso? W. Ρ a la 1 sobre n, tita más 2k pi sobre n. ¿Y esto quién era W? La raíz enésima de z. Así que obtuve una forma de calcular la raíz enésima de un número complejo. Y vamos a ver que esto, en principio lo podemos escribir, recuerden que esto es lo mismo que coseno de tita más 2k pi
sobre n, más i por seno de tita, más 2pi sobre n. K, dijimos que era en principio un número entero, pero nosotros lo vamos a restringir desde 0 hasta n menos 1. ¿Por qué eso? Si K vale 0, ¿qué me quedan las raíces? De una raíz enésima compleja voy a obtener exactamente las raíces, cosa que no sucedía en el caso de los reales. Es decir, la raíz cuadrada de un número, en el caso complejo, me va a dar 2 raíces, a diferencia de lo que veíamos en el campo de los reales. Si K vale 0, una de las raíces enésimas, ¿qué me va a quedar? Rho a la 1 sobre n, tita sobre n. Si K vale 1, me queda rho a la 1 sobre n, tita más 2pi sobre n. Voy a escribir así para que quede mejor. Y si sigo hasta acá igual a n, me queda que rho a la 1 sobre n va a ser igual a tita sobre n, esto por 1, más 2pi por n sobre n. Y esto es igual a 2pi, es tita sobre n más 2pi. No es otra cosa esta raíz que tengo acá. Se repite. Como yo quiero n raíces diferentes, voy a tomar desde 0 hasta n menos 1. ¿Está bien? Algo importante a destacar es que si considero las raíces enésimas, geométricamente las puedo ver como n puntos sobre una circunferencia de centro 0, 0 y radio rho a la 1 sobre n. Lo que me da como resultado un polígono regular de n lados. ¿Sí? Si uno todos esos puntos, me va a dar un polígono regular de n lados. Es decir, si yo tengo una raíz cúbica, me va a quedar un triángulo. Si tengo una raíz de índice 4, me va a dar cuadrada y así. Como es un polígono regular, las raíces enésimas van a estar equiespaciadas entre sí. ¿Bien? Si quiero, dijimos que íbamos a hablar de argumento principal en el caso de que considere las funciones logaritmo, y también hablamos de las raíces enésimas. Puedo definir la raíz principal enésima como rho a la 1 sobre n, argumento en mayúscula, el argumento principal de z sobre n. Porque se acuerdan, acá lo borré, pero cada una de las raíces, ¿cómo me quedaba? Recuerden que la primera raíz me quedaba rho a la 1 sobre n, tita sobre n. Si tita es el argumento principal, me queda de esta forma. Recuerden que el argumento principal
está desde menos pi sin incluir hasta pi incluyendo. Por lo tanto, si divido todo entre n, esto va a ser el argumento principal de z a la 1 sobre n. Para yo poder observar cuál es la raíz enésima principal, lo que tengo que hacer simplemente es darme cuenta cuál de sus argumentos está entre menos pi sobre n hasta pi sobre n incluyendo. ¿Sí? De esa forma yo puedo identificar claramente cuál es la raíz enésima principal. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve eso? En verdad es muy útil saber cuál es la raíz principal. Porque si tengo un número real positivo, su raíz real va a coincidir con la raíz enésima, tanto con la raíz enésima real, va a coincidir con la raíz enésima principal de x considerando como un número complejo. ¿Qué significa esto? Si tengo raíz de 4, como raíz cuadrada de un número real, ¿cuánto les daba esto? 2. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo una raíz real, me da 2. Ahora bien, si tengo la raíz enésima cuadrada en este caso, compleja, ¿cuánto me va a dar esto? Bueno, podría usar la formulita. Si utilizo la formulita, recuerden que lo que tengo que hacer es pasar 4, lo que está dentro de la raíz, a notación polar. 4 de notación polar, si calculo su rho y su argumento, es simplemente 4, 0. ¿Sí? En notación polar, lo que está dentro de la raíz lo puedo escribir como 4, 0. Y luego, ahora sí, esta notación polar, puedo aplicar la fórmula que ya vimos. ¿Qué decía la fórmula? Era el módulo a la 1 sobre n, en este caso n vale 2, es una raíz cuadrada, y luego el argumento más 2k pi sobre n, que es 2, con k va de 0 hasta n menos 1, o sea 1. Visualicen que voy a tener 2 raíces, lo cual es coherente. Si tengo una raíz cuadrada, obtengo 2 raíces en el campo de los complejos. ¿Y cuáles son esas raíces? Si k vale 0, me queda. Observen lo que les decía hoy. Esto es lo mismo que esto parece, en principio. Bueno, pero no es lo mismo. Esta es la raíz cuadrada del módulo, un número real positivo, así que esta raíz ya la conocemos. Esta raíz real es 2. No se confundan con eso. El módulo siempre no lo puedo escribir como el módulo como un número más 0, porque no. El módulo vale 2 o vale 4, lo que sea, es un real, literal. Esto sería el módulo 2, y luego si k vale 0, me queda 0. Si k vale 1, el módulo es el mismo, obviamente, y me va a quedar 2 por pi sobre 2, o sea, pi. Generalmente, cuando obtenemos las raíces, la pasamos a notación binómica, para
que se vea un poco mejor de cuál es su expresión. Esto es 2 por coseno de 0 más i seno de 0. Y esto es 2 coseno de pi más i seno de pi. Seno de 0 ya lo conocemos, vale 0, coseno de 0 vale 1, así que esta primera raíz vale 2. Y esta segunda raíz, coseno de pi, ¿cuánto vale? Menos 1, seno de pi vale 0. Esta otra raíz va a ser igual a menos 2. Observen que una de las raíces, obviamente que me tiene que coincidir con la raíz real. ¿Cuál es la principal? ¿Qué dijimos para saber cuál era una raíz principal? El argumento de esa raíz tenía que estar entre menos pi sobre n a pi sobre n inclusive. N vale 2 en este caso, así que ¿qué argumento de ellos está entre menos pi sobre 2 a pi sobre 2? Bueno, es esta claramente. Así que esta es la raíz principal. A esta otra, como el complejo dijimos que no se habla de una positiva y otra negativa, simplemente se habla de la principal y la opuesta. Así que la raíz principal, cuando tengo en cuenta un número real positivo, coincide con la que ya conocimos. Estas opciones van a ser 2 y menos 2. Esta es la raíz principal. ¿Y tiene sentido que la raíz de un número real positivo, la raíz principal coincida, sea positiva también? En verdad tiene bastante sentido. Históricamente, ¿qué era lo que se hacía? Calcular la diagonal del cuadrado. Bueno, acá me queda un ángulo recto, esta sería la hipotenusa. Y se calcula por Pitágoras como raíz cuadrada de categoría al cuadrado más categoría al cuadrado. ¿Y la hipotenusa qué es? El lado de un triángulo. Tiene que ser positivo. Así que tiene sentido que me haya dado como raíz principal el número 2. ¿Está bien? Acá recuerden que estoy pidiendo en radianes. Bueno, pero esto no se cumple para todos los casos, que la raíz principal coincida con la raíz real. Dijimos que eso se cumplía en el caso de que tenga una extensión donde pertenecía a R+. Lo que estaba dentro del radicando pertenecía a R+. Ojo que si tengo una raíz de índice impar y X pertenece a R menos, estamos hablando de la raíz cúbica real, esta que es igual a menos 1. Sin embargo, la raíz cúbica compleja, como tiene índice 3, va a tener exactamente 3 raíces. La pregunta es si la raíz principal de acá coincide con menos 1. Bueno, para ver eso, ¿qué hacemos? Pasamos menos 1 a polar. O sea, me queda 1 pi. Si quieren que haga las cuentas, o sea, simplemente calcular el módulo, le da 1 y el argumento les queda pi. Hagan las cuentas, hagan ρ, raíz cuadrada, y para el tita lo mismo. Fíjense que la parte imaginaria vale 0, a es negativo y el ángulo tiene que ser pi. Una vez que lo pasé a polar, aplico la fórmula de la raíz
más 2 papi sobre 3. Y k va de 0 hasta n menos 1. O sea, hasta 2. 0, 1, 2. Tengo 3 raíces. Si k vale 0, ¿qué me queda de la raíz? 1 en un tercio, recuerden que es la raíz del módulo esto, así me va a dar simplemente 1. Y si k vale 0, me queda pi sobre 3. Si k vale 1, ¿qué me queda? 3 pi sobre 3, o sea pi. Si k vale 2, ¿qué me queda? 5 pi sobre 3. Si lo quiero pasar a binómica, esto me queda 1 por coseno de pi sobre 3 más i por seno de pi sobre 3. Lo mismo acá abajo, 1 por coseno de pi más i seno de pi. 1 por coseno de 5 pi sobre 3 más i seno de 5 pi sobre 3. ¿Qué hacen ahora? Si no lo saben estos ángulos, se fijan en la tablita. Van a donde dice pi sobre 3 y se fijan qué valor de coseno y qué valor de seno tiene. Si en el caso muy particular, que acá les dé un ángulo que no lo encuentran en la tabla y quieren hallar el coseno y el seno, lo que deberían hacer es por lo menos intentar sumarle pi o restarle 2pi para ver si entra en la tabla. Es poco probable que le pongamos un ángulo que no esté en la tabla. Así que intenten hacer o 2pi o 4pi o múltiplos de 2pi para ver si entra en la tabla. Tanto sumar o restar. En este caso, son ángulos bastante sencillos. El coseno de 60 me va a dar 1/2 y el seno, raíz de 3 sobre 2. El coseno de pi menos 1, seno de pi 0. El coseno de 5 pi sobre 3, si no se acuerdan, esta sería una raíz, esta sería otra, la otra va a estar por acá, porque están equiespaciadas. Esto es pi sobre 3, todo esto es pi. Este ángulo es 5 pi sobre 3. Ustedes fíjense la tabla que es bastante sencilla. Yo como regla para acordarme lo que hago es, en la tabla particularmente, en los datos de la tabla particularmente, cuando tienen el mismo denominador, los ángulos se pueden relacionar. Entonces 5 pi sobre 3 se puede poder relacionar con pi sobre 3. Tienen el mismo coseno. Es una forma mnemotécnica, y repito, solamente para los ángulos que tenemos en la tabla, que son bien poquitos. Y seno de 5 pi sobre 3 va a ser el opuesto, menos raíz de 3 sobre 2. Así que esto les queda 1/2 más i raíz de 3 sobre 2, primera raíz. La segunda raíz les queda menos 1 y la tercera raíz les queda 1/2 menos i raíz de 3 sobre 2. Fíjense que justamente raíz cúbica se me forma un triángulo. ¿Cómo sé que están equiespaciadas? Es una buena forma para chequear si se vienen los cálculos. Fíjense, hagan pi menos pi sobre 3, que le va a dar 2pi sobre 3. Tiene que ser la distancia entre todas las raíces, ¿sí? El ángulo de diferencia entre las raíces. ¿Está bien? Bueno, calculen las 3 raíces complejas de menos 1. ¿Cuál es la raíz principal de todas ellas? Voy a mirar acá. ¿Cuál de estos ángulos se encuentra? Recuerden que tienen que estar entre menos pi sobre n hasta pi sobre n. O sea, en este caso n vale 3, que es el índice de
¿Cuál de ellos está entre menos pi sobre 3 y pi sobre 3 inclusive? Bueno, pi sobre 3 está, esto ya me fui. 5 pi sobre 3 es menos pi sobre 3, efectivamente. Pero recuerden que es inclusive solamente pi sobre 3, excluyendo el pi sobre 3. Así que esta es la raíz principal. Tengo una raíz de índice impar de un número negativo, no coincide que la raíz principal sea igual a la raíz, al resultado correspondiente de la raíz real. ¿Está bien? Ojo con eso. Vean que en este caso, de nuevo, volvemos a hablar del argumento principal en el caso de la raíz enésima. Por lo tanto, introdujimos una discontinuidad. La función raíz enésima compleja es discontinua en el eje real negativo. Pero eso en verdad no es un problema. La verdad es que es bastante útil inclusive para contar series de funciones. Pero lo bueno es que estoy extendiendo el concepto de raíz real a raíz compleja al tomar la discontinuidad en el eje real negativo y no en el eje real positivo. Así no pierdo la continuidad. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Hacemos el ejercicio 14. Dice, sea P de Z un polinomio con coeficientes reales de grado n. Así que si yo lo quisiera escribir genéricamente, P de Z es algo así. Con A sub n hasta A sub 0 reales. Y nos piden probar que P de Z conjugado es igual a P de Z todo conjugado. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, P de Z conjugado no es otra cosa que evaluar donde dice Z, simplemente poner Z conjugado. Y por propiedad, vimos una propiedad en el ejercicio 3, que Z conjugado a la n era Z a la n conjugado, creo que era la propiedad 3D, si mal no recuerdo. Esto lo puedo escribir como A sub n por Z a la n todo conjugado, más A sub n menos 1 por Z a la n menos 1 conjugado, más A sub 0. Y los coeficientes son reales. Por lo tanto, como A sub n hasta A sub 0 son reales, el conjugado de A sub n, ¿a qué va a ser igual? Al propio sub n. El conjugado de un número real es el propio número. Así que puedo expresar, donde dice los coeficientes, como A sub n conjugado. ¿Sí? Porque son reales, entonces coinciden con su conjugado. A su vez vimos otra propiedad que decía que Z conjugado por W conjugado era el conjugado de Z por W. Creo que era la propiedad 3C. P de Z conjugado, entonces va a ser igual a sub n por Z a la n todo conjugado, más A sub n menos 1 por Z a la n menos 1 todo conjugado, más A sub 0
cero conjugado, utilizando esa propiedad. Y si aparte le agrego otra propiedad más, la 3b, que decía que z conjugado más w conjugado era igual a la suma toda conjugada. Bueno, esto lo voy a escribir más abajo. Me queda a sub n por z a la n más a sub n menos 1 por z a la n menos 1 más a sub 0. Todo esto conjugado. ¿Y quién es esto? Esto es p de z, todo conjugado. ¿Se dan cuenta? Así que pudimos demostrar o probar lo que queríamos. Esa sería la parte A. La parte B del ejercicio es aún más sencilla. La parte B dice: pruebe que si z0 es raíz de p de z, es lo mismo que poner esto, ¿no? Entonces, probar que p de z sub 0 conjugado también es raíz. Es decir, si pasa esto, tengo que probar que esto sucede. Si p de z sub 0 vale 0, vamos a empezar por acá. ¿Quién es p de z sub 0? Bueno, por la parte A es p de z sub 0 todo conjugado, ¿no? Esto es por la parte A. Y p de z sub 0 me dicen que vale 0, porque z sub 0 es raíz de p. Así que me queda el conjugado de 0. El conjugado de 0 es simplemente 0. Fíjense que me queda que z sub 0 conjugado es raíz de p. Así que esta prueba es bastante sencillo. ¿Sí? Hacemos otro ejercicio. El ejercicio 15 dice: considera un polinomio p de z igual a z a la 4 menos 2z al cubo más 6z al cuadrado menos 8z más 8. Considera este polinomio sabiendo que p de z tiene una raíz imaginaria pura. Allí todas sus raíces. Vamos a analizar un poquito. Tengo un polinomio de grado 4, así que voy a tener, como estoy trabajando en el campo de complejos, voy a tener exactamente 4 raíces. Aparte es un polinomio de coeficientes reales. Por lo tanto, si apareciera una raíz compleja, también la conjugada tiene que aparecer. Así que esas son dos cosas fundamentales que van a suceder. En este caso dicen que IB es raíz, así que es lo mismo que decir que P de IB vale 0, porque IB es raíz de P de Z. Lo puse genérico, ¿no? Un complejo genérico con parte real nula, es decir, imaginaria pura. Esto es IB, voy a sustituir donde dice Z por IB a la 4, menos 2 por IB al cubo, más 6 por IB al cuadrado, menos 8 por IB más 8. Está bien, si hago cuentas acá, ¿qué me queda? I a la 4, B a la 4, menos 2 I al cubo, B al cubo, más 6 I cuadrado, B cuadrado, menos 8 y B más 8.
al cuadrado menos 1. Así que esto me va a quedar b a la 4 más 2ib cubo menos 6b cuadrado menos 8ib más 8. ¿Está bien? Luego, ¿qué puedo hacer? Juntar todo lo que tiene y todo lo que no tiene. Así que me queda b a la 4 menos 6b cuadrado más 8 más i por 2b cubo menos 8b. ¿Está bien? Y esto, como p y b es raíz de p, todo esto va a ser igual a 0. Que lo puedo escribir como 0 más 0i. Simplemente. ¿Qué voy a hacer ahora? Igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Esto lo puedo hacer porque b es real. Pero pone que la parte imaginaria de un número complejo es un real. Así que me queda un sistema de ecuaciones. B a la 4 menos 6b cuadrado más 8 igual a 0. Y me queda 2b cubo menos 8b igual a 0. Vamos a enumerar las ecuaciones. 1, 2. La forma para resolver este sistema va a ser sustitución, me parece más sencillo. De la ecuación 2, si saco 2b de factor común, me queda b menos 4. ¿Sí? Esto, simplemente saqué el factor común de esta ecuación 2b. Esto va a ser igual a 0 cuando, si b vale 0, puede ser, o si b cuadrado es igual a 4. Ahora voy a ir con estas soluciones a la primera ecuación para ver cuál de ellas verifica. Por ejemplo, b igual a 0. Si b vale 0, ¿qué me queda? 0 menos 6 por 0 más 8 igual a 0. Esta no verifica, claramente. Y b cuadrado igual a 4, ¿qué me queda? 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 8. O sea, 16 más 8 menos 24 efectivamente vale 0. Así que b vale más menos 2. Por lo tanto, ya tengo dos raíces de z. Z1, que era 2 por i. Recuerdan que nosotros tomamos como raíz i por b. Hallamos b, lo que tenemos que hacer para hallar las efectivamente raíces es multiplicar 2 por i o menos 2 por i. Ya tengo dos raíces de este polinomio grado 4. Me faltan dos más. ¿Qué puedo hacer? Ruffini, ¿no? 1 menos 2, 6 menos 8, 8. Si bajo por 2i, ¿qué me queda esto? 1, 2i, menos 2 más 2i. Si multiplico acá me queda menos 4i, menos 4, 2 por 2, 4 por i cuadrado menos 1. Así que me queda menos 4i, 6 menos 4, 2. Multiplico acá, que me queda menos 8 por i cuadrado 8 más 4i. Si sumo acá, me queda 4i. Multiplicando me queda 8 por i cuadrado menos 8. Efectivamente ya sabíamos que la raíz, lo que estamos haciendo es tratar de bajar de orden el polinomio. Sabemos que si hago Ruffini y cascada es válido porque lo vimos en nivelación, ¿recuerdan?
Es decir, menos 2i es raíz de este polinomio, pero también va a ser raíz de este otro. Bajando por menos 2i me queda 1, menos 2i. Esto me queda menos 2, así que me queda 4i. Sumando acá me queda 2, menos 4i, y efectivamente vale 0. Me queda un polinomio de grado 2, que va a ser z al cuadrado menos 2 por z más 2 igual a 0. Un polinomio de grado 2 es muy sencillo hallar sus raíces. Voy a hacer bajo raíz. Z va a ser igual a menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Por qué puse más y no puse más menos? Porque ya tengo implícito en esta raíz compleja que voy a tener exactamente 2 raíces. Así que no preciso poner más menos. Es más, si pongo más menos, lo que me van a quedar son 4 soluciones, lo que sería incorrecto. Así que esto me queda 2 más 4 menos 8 menos 4. Todo sobre 2. Me quedó la raíz cuadrada compleja de menos 4. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero vamos a hacer el procedimiento correcto, es decir, hallar las raíces utilizando la fórmula. Raíz cuadrada de menos 4, lo que tenía que hacer era pasar a polar lo que estaba dentro de la raíz. Recuerden que menos 4 es 4pi. Si no se dan cuenta, calculen ρ y la Una vez que lo tengo pasado a polar, la fórmula de la raíz enésima me quedaba el módulo a la 1 sobre n, o sea, el módulo a la medio, tita más 2 pi sobre 2 sobre n. Con k igual a 0, 1. Fíjense que si k vale 0, ¿qué me queda? De nuevo, esta es la raíz cuadrada del módulo, un número real positivo, así que esto ya lo conocemos, vale 2. Si k vale 0, esto es pi sobre 2. Si k vale 1, me queda 2 el módulo y 3pi sobre 2. Pasando a binómica, que me queda 2 por coseno de pi sobre 2 más i por seno de pi sobre 2. Y la de abajo me va a quedar 2 por coseno de 3pi sobre 2 más i por seno de 3pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 vale 0, seno de pi sobre 2 vale 1, esto vale 0, esto vale menos 1. Por lo tanto, si hago la multiplicación, esto me va a quedar 2i y de acá me va a quedar menos 2i. Es decir, que las raíces cuadradas complejas son 2i y menos 2i de menos 4. Ahora lo que tengo que hacer es esas raíces colocarlas acá y de esa forma hallar las dos raíces de mi polinomio inicial restante. Es decir, z sub 3, ya habíamos hallado z sub 1 y z sub 2. Z sub 3, aquí va a ser igual a 2 más, y donde dice raíz de menos 4, voy a poner una de ellas, 2i sobre 2.
o sea 1 así. La otra raíz aquí va a ser igual a 2 más menos 2i sobre 2, o sea 1 menos i. Y de esa forma obtuve las 4 raíces. Noten que son conjugadas entre sí, las complejas, como debería suceder, porque es un polinomio de coeficientes reales. Recuerden que z sub 1 nos había dado 2i y z sub 2 menos 2i. Bueno, esta sería la forma correcta de resolver esto. Primero poniendo más, porque está implícito que acá tengo 2 raíces, y luego sabiendo que esto es una raíz compleja, lo que tengo que hacer es justamente pasar a colar lo que tengo en el radicando para aplicar la fórmula de raíces de eso. Bueno, hay otra forma de hacerlo que se hace más sencillo. Es más sencillo. Si yo vengo embalada para hacer báscaras, y digo z menos b más menos, porque ya vengo embalada de los reales, ¿no? Raíz cuadrada, la cuenta le va a dar lo mismo, de menos 4 sobre 2, y luego veo que esto, raíz de menos 4, ¿cómo lo puedo escribir? Como menos 1 por 4. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y raíz de menos 1 por 4, por propiedad de raíces que yo ya sé de los reales, es raíz de menos 1 por raíz de 4. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Bueno, esto es i y esto es 2. Por lo tanto, ¿esto qué me va a dar? 2 más menos 2i sobre 2. O sea, 1 más menos i. Nos dio lo mismo y mucho más sencillo. ¿Cuál es el problema acá? Estoy teniendo varios errores de álgebra, ¿no? Varios errores algebraicos y conceptuales. Primero, al decir más menos, eso ya lo expliqué, que justamente acá ya tengo implícitas las 2 raíces, porque estamos trabajando en el campo de los complejos, así que esto en verdad no estaría muy correcto hecho. Aparte, estoy diciendo este paso, esta propiedad de las raíces que estoy asumiendo que vale en el campo de los complejos, no tengo ni idea, nunca lo probé, pero parece que funciona. Y tomo estas raíces, esta como si fuera simplemente una raíz real, y esto me da ahí. Bueno, estoy teniendo muchas cosas en cuenta que no están fundamentadas. En particular, en este caso, les va a dar lo mismo. Pero si yo tuviera, por ejemplo, algo así, voy a escribirlo para ver si tengo más pisado. Fíjense, llegué por un lado que me da menos 1 y por otro lado que me da 1. Algo claramente en este procedimiento que es exactamente el mismo que hicimos acá, asumir que esto es válido, está mal, porque no me puede dar 1 igual a menos 1. ¿Sí? Hay ciertas propiedades que yo estoy teniendo en cuenta que no son fundamentales, no están fundamentadas, y efectivamente se cumplen para ciertos casos y para ciertos casos no. Bueno, para ver por qué medio llegué a este absurdo y qué cometí en este procedimiento y por qué válido acá sí y acá no. Bueno, eso lo voy a explicar más bien al final de la clase para no perder mucho tiempo con esto ahora. Y el que lo quiere escuchar se queda y lo escucha, si no simplemente lo corta.
Pero este procedimiento, cuando tengo la raíz cuadrada de un número real negativo, poner así simplemente y por la raíz de 4, que esta supongo que es una raíz real, estoy asumiendo muchísimas cosas, ¿no? Este procedimiento así como está, funciona. No sé por qué, pero funciona. Bueno, después al final de la clase te voy a explicar por qué acá funciona y por qué acá no. Así no pierdo mucho tiempo hablando. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Hacemos el ejercicio 17A. Resolver esta ecuación. Obviamente estoy en el campo de los complejos, así que tengo que asumir que X es un complejo. Bueno, esto es simplemente, ¿qué hago? Despejo acá. Y luego X va a ser la raíz cúbica de 8. El procedimiento de despeje es bastante sencillo. Y la raíz cúbica de 8. Bueno, uno viene apurado y eso ya pone 2. Bueno, no, recuerden que esto es una raíz compleja. Si tengo un índice 3, significa que acá van a ser 3 raíces. ¿Cómo vamos a hacer eso? De nuevo, lo mismo de siempre, pasando y radicando a la notación polar. 8 notación polar es 8, 0 radianes. Y aplicando la fórmula de la raíz enésima. El módulo elevado a 1 sobre n vale 3. El argumento más 2kπ sobre 3 con k igual a 0, 1, 2. Recuerden que iba k hasta n menos 1. Si k vale 0, ¿qué me queda? Observen que acá me queda 8 al 1/3. Lo mismo que tenía acá. Como que parece una recurrencia, porque yo ya les expliqué que esta raíz es la que ya conocemos. Esta raíz de un módulo, tiene un significado físico, así que esto me va a dar la raíz real que ya conocemos, cúbica. Eso vale 2. Si k vale 0, esto vale 0. Ahora bien, si k vale 1, de nuevo el módulo siempre es el mismo. Y me queda 2pi sobre 3. Si k vale 2, ¿qué me queda? 4pi sobre 3. ¿Está bien? ¿Qué era lo que hacía ahora? Pasar a binómica. Esto me queda 2 por coseno de 0 más i 0 de 0. Esto es 2 por coseno de 2pi sobre 3 más i seno de 2pi sobre 3. Y la última es simplemente coseno de 4pi sobre 3 más i por seno de 4pi sobre 3. Para hallar los valores de estos de seno y coseno, de nuevo, utilicen la tablita. Van a la tablita donde dice el ángulo 4pi sobre 3 y se fijan cuánto vale el coseno y cuánto vale el seno. Lo mismo con acá. Bueno, y este ya se lo deberían saber de verdad. Seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1. Esta raíz es simplemente 2. Coseno de 2pi sobre 3 va a estar en el segundo cuadrante y va a compartir el seno de pi sobre 3, o sea, raíz de 3 sobre 2. Y el coseno va a ser el opuesto, o sea, menos un medio. 4pi sobre 3 va a estar ubicado por acá, en el tercer cuadrante. Así que comparto el mismo coseno que 2pi sobre 3. Y
y el seno va a ser el opuesto. Así que esto me queda menos 1 más i por raíz de 3. Hago distributiva, ¿no? De nuevo acá, 2 por menos 1 medio menos 1, 2 por i por raíz de 3 sobre 2, por menos raíz de 3 sobre 2, me queda menos i raíz de 3. Aquí obtuve las 3 raíces. De nuevo, esto es 0, esto sería 2 sobre 3, esto sería 4 sobre 3. Formo, o quise formar un triángulo donde las raíces están equipacionales. ¿Está bien? Una de ellas claramente iba a coincidir con la raíz que yo ya conozco de los reales. Después le agrego otras dos más que no aparecen justamente en el campo de los reales, sino en el campo de los completos. ¿Está bien? Hacemos otro más, otro ejercicio más. Ejercicio hacemos el 17E. De nuevo, resolver. En este caso tengo un sistema de ecuaciones con x e y que tengo que asumir que son complejos, porque en principio no sé qué son. Si estoy trabajando con números complejos, ¿cómo voy a resolver este sistema de ecuaciones? Bueno, en principio no veo nada en común entre ellas, así que voy a usar sustitución de nuevo. Si numero esta ecuación como 1, esta ecuación como 2, de la segunda ecuación puedo, por ejemplo, despejar la x. Me queda y más y. Sustituyendo este valor en la primera ecuación, ¿qué me queda? Y por y más y más 2 veces y es igual a 1 más y. Hago distributiva acá y me queda y cuadrado más y por y más 2y es igual a 1 más y. Y cuadrado vale menos 1, así que esto que me queda menos 1 más y, saco el factor común, 2 más y es igual a 1 más y. Paso este menos 1 sumando hacia el otro lado y me queda 2 más y. Por lo tanto, y va a ser igual a 1. Y luego, volviendo a la ecuación 2, esto en 2, puedo obtener el valor de x. ¿Está bien? Y con eso, así nomás, obtuve fácilmente x e y. Haciendo sustitución en un sistema de ecuaciones que es el procedimiento exactamente igual que como hacemos en el caso de los reales. Veamos una cosita. Si yo acá hubiese hecho, cuando escribí acá, separo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, eso es lo que veníamos haciendo hasta entonces. Vamos a ver si eso es válido. Me quedaría 2i menos 1 más i
por y es igual a 1 más i, no me acuerdo, 2i más i por i menos 1. Y lo que veníamos haciendo era simplemente hacer esto. 2i menos 1 es igual a 1, y es igual a 1. Esto con esto, y esto con esto. Fíjense que me da lo mismo. Sin embargo, el procedimiento no es correcto, porque yo estoy asumiendo desde acá que i es un número real. Para hacer esta igualación, dijimos en binómica, lo que estoy igualando tiene que ser números reales. Estoy asumiendo de antemano que iba a ser real y eso no es válido. Estoy trabajando en el campo de los complejos. En principio no sé cómo saber si iba a ser real o no. Así que este procedimiento, en principio, está mal. Ojo con eso. Vamos a dar el último tema que nos queda, que es logaritmo complejo. Bueno, logaritmo complejo. Recuerden que la función logaritmo en R, en el campo de los reales, era algo así, ¿no? Está definida para R más. Y si miramos a la izquierda parece que no sucede nada, ¿no? A la izquierda acá. Pero no es que no existan los valores, sino que no son reales. Yo voy a poder calcular el logaritmo cuando estoy trabajando en el campo de los complejos de, por ejemplo, menos 1. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, si expreso menos 1 en notación exponencial, recuerden que menos 1 aquí es igual. El ρ es 1 y el θ es pi, creo que ya lo vimos hoy. Así que notación exponencial, menos 1 es e a la i por pi. Y miren esto, no lo puedo dejar pasar. Si yo despejo acá igual a 0, ¿qué me queda? ¿La reconocen? Se le llama identidad de Euler. O si lo googlean, si lo buscan en Google literalmente, lo van a encontrar como la ecuación más bella de la matemática. Miren qué interesante. Si googlean la ecuación más bella de la matemática, les va a aparecer la identidad de Euler. Esta ecuación, que en principio es súper sencilla, es simplemente escribir menos 1 en notación exponencial, esto es lo mismo, y despejar igual a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué es la ecuación más bella de la matemática? Bueno, miremos. ¿Qué vemos acá? 5 números totalmente diferentes, ¿no? Vemos el número e, que ya lo conocemos, el número de Euler, o constante, también se llama constante de Napier, que fue el primero que introdujo el concepto de exponencial, y antes fue el primero que había hablado del concepto de logaritmo. Recuerden que logaritmo es un concepto previo a exponencial. Muchas veces se genera la duda con eso. Porque uno dice, logaritmo de vale 1. ¿Cómo defino el logaritmo? Lo defino, el logaritmo de vale 1. ¿Y cómo defino el exponencial? Bueno, está el logaritmo de vale 1. Como entro en una recursividad, y parece que no puedo definir
Y la forma más bonita, para mí, criterio personal, de poder definir el logaritmo es teniendo en cuenta la gráfica de 1 sobre x. ¿Por qué 1 sobre x? La derivada del logaritmo. Fíjense que si voy de 1 hasta x positivo, el área bajo esta curva no es otra cosa que el logaritmo. ¿Se dan cuenta? Y sí, es verdad que si yo considero esta área que va desde i1 a un número i, por ejemplo, y quiero que valga 1, bueno, i tiene que valer, eso es real. ¿Está bien? Pero lo que me interesa que sepan es que justamente el concepto del logaritmo vino antes, el concepto de exponencial, y justamente el que lo describió fue Napier. El número de Euler es un número bien interesante. Estoy haciendo paréntesis y ya volvemos, porque no puedo dejar pasar esto. El número de Euler es 2,78281828 y luego ya cambia. ¿Se dan cuenta? Es un número irracional que tiene esta particularidad y tiene miles de aplicaciones. Por ejemplo, en probabilidad. Consideremos, por ejemplo, una caja de chocolates, ¿no? De esas bien bonitas que son todos los chocolates diferentes. Una caja, por ejemplo, de 100 chocolates. Y se me caen esos chocolates. Lo quiero volver a poner en el lugar. ¿Cuál es la probabilidad de que los ponga todos en el lugar equivocado? Es decir, que no le acierte ninguno. Bueno, esa probabilidad es muy cercana a 1 sobre e. Y a medida que aumenta la cantidad de chocolates, va a ser más cercana a 1 sobre e. Eso se llama problema de los desarreglos y fue básicamente lo determinó Bernoulli, lo descubrió Bernoulli. Se dan cuenta que es un número que tiene millones de aplicaciones, es muy interesante. Pi ya lo conocemos, 3,14, 15 y así puedo seguir, infinitas cifras decimales. El número irracional, que recordamos que, ¿cómo lo habíamos definido? Como la razón entre la longitud de la circunferencia y el radio. Se llama el número de los círculos. Y por otra parte tenemos a I, representando el campo de los complejos, y, recordemos raíz de -1, la unidad imaginaria. Además de estos tres números tan diferentes entre sí, tenemos al número 1, que es la base de todos los números. Incluso Pitágoras le llamaba la imagen divina. Y si hago estas cuentas, le sumo 1 con todos estos números, se balancea perfectamente todo este desorden que parece que es, dándome un 0, el concepto de la nada. ¿Se dan cuenta que es genial? Por eso se le llama la ecuación más bella de la matemática. Bueno, cerrando paréntesis, fíjense, lo que estaba diciendo es que realmente puedo, en el campo de los complejos, calcular el logaritmo de números, como por ejemplo -1. Y si lo escribo en notación exponencial, esto que va a ser igual. Y esto es simplemente infinito. ¿Se dan cuenta? Realmente voy a poder hacer, utilizando el cuerpo de los complejos, ver el otro lado del imagen. Vamos a definirlo genéricamente. Sea Z y W pertenecientes a los complejos, W distinto de 0. Si puedo escribir a Z como rotita, por ejemplo, o vamos a ver qué me va a convenir más. Aunque Z lo puedo escribir en notación binómica así. Y W, tal que
es igual, genéricamente voy a poner el módulo de W y el argumento de W con minúscula, ¿no? Nosotros vimos que Z, por definición, esto ya lo sabemos del campo de los reales, ¿no? Z es igual al logaritmo de W si pasa ¿qué cosa? Fíjense, cuando estoy hablando de los complejos, no coloco ni logaritmo neperiano, ni le pongo la base E, ni nada, simplemente lo pongo así como log, pero está implícito como una base E. Esto va a ser E a la Z igual a W. Muchas veces los estudiantes me dicen, nunca me acuerdo si acaba W o acaba Z. La forma más sencilla de recordarlo es, bueno, si acá considero que tengo una E, base E, es simplemente moverlo hasta acá y te da E a la Z igual a W. Es una forma de recordarlo más sencilla. Así que esta sería la definición. Y E a la Z es E a la A más IB. Si lo escribo en notación polar, esto recuerdan que era simplemente E a la A, B. Si igualo esto a W, que W era esto con el argumento de W, E a la Z es igual a W, sí, solo si E a la A es igual a el módulo de W. Por lo tanto, recuerden que esta es la exponencial del número real, esto es lo que ya conocemos. Simplemente si aplico el logaritmo, va a ser logaritmo neperiano, el logaritmo real que ya conocemos, A va a ser logaritmo neperiano del módulo de W. Y por otra parte, B, ¿a qué va a ser igual? A argumento de W más 2pi, con K entero. Por lo tanto, W, ¿qué nos quedó? Despejé a B, así que vamos a decir Z es simplemente el logaritmo neperiano del módulo de W más I por el argumento de W más 2pi, con K perteneciente a los enteros. ¿Y quién era Z? El logaritmo de W. ¿Se dan cuenta? Al conjunto de los logaritmos simplemente los voy a anotar como logaritmo de W más I, argumento de W más 2pi. ¿Por qué lo escribí como conjunto? Porque si se dan cuenta, hay infinitos valores de Z que me cumplan que E a la Z es igual a W. Así que tengo infinitos logaritmos de W. ¿Y eso por qué era? Bueno, porque recordamos que la función exponencial compleja era una función periódica. Por lo tanto, es lógico que acá me den infinitos. Este es el conjunto de los logaritmos de W. Este no es una función. No es una función. Si se fijan, los logaritmos van a estar sobre una línea recta, vertical, de abscisa logaritmo del módulo de W. Y una vez que tengo un logaritmo, para hallar los restantes, es simplemente desplazar hacia arriba o hacia abajo 2pi unidades enteras. De esa manera puedo obtener todos los logaritmos. ¿Se dan cuenta? Bueno, si quiero considerar a la exponencial como restringir el punto de partida domina, para que me quede inyectiva, puedo hallar su función inversa. A eso le voy a llamar el logaritmo principal de W.
Esta sí es una función. Se escribe con mayúscula. Esto va a ser igual a el logaritmo neperiano W más I por el argumento principal de W. Recuerden que el argumento principal estaba entre menos pi hasta pi incluyente. ¿Sí? De esa forma puedo hallar la función inversa de la exponencial compleja considerando el argumento principal. Hay ciertas propiedades, como dijimos, el logaritmo principal va a ser una extensión de R más al plano de los complejos. Por tanto, hay ciertas propiedades que se van a cumplir, pero otras, nuevas, quizá no. Si yo considero los logaritmos principales de W por Z, los logaritmos principales eso que ya conocimos en el campo de los reales como propiedad del logaritmo, se va a cumplir solo a veces. En este caso, cuando considero los logaritmos principales, se va a cumplir solamente en ciertos casos. Uno de los casos es cuando W y Z son reales positivos. ¿Sí? En ese tipo de casos, cuando son reales positivos, este tipo de propiedades se van a cumplir. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos esto. Hacemos el ejercicio 21A. Dice, calcule los siguientes números complejos. Fíjense que me da logaritmos minúsculos, así que van a ser infinitos. Lo que tengo que hacer es identificar esto como W. Por lo tanto, por definición, recuerden que lo pongo acá. ¿Qué es lo que necesito de W? El módulo y el argumento. Y un argumento de W. Por lo tanto, voy a pasar este menos 1 a polar 1pi. El módulo va a ser 1 y un argumento va a ser pi. Así que esta fórmula simplemente se puede describir como el logaritmo neperiano de 1 más i por pi más 2k pi, con k perteneciente a los enteros. Y este logaritmo, recuerden que es el logaritmo de un número real, por lo tanto, del módulo. Así que va a ser el que ya conocemos. Esto vale 0. Z va a ser igual a i por pi por 1 más 2k, con k perteneciente a Z. O lo que le puse al principio cuando describí el logaritmo complejo como un ejemplo, era simplemente el logaritmo principal. Por eso me daba i por pi. Cuando considero el conjunto de los logaritmos, es i por pi por 1 más 2k, con k perteneciente a los enteros. Hacemos otro ejemplo. El 21b.
z es igual al logaritmo de 1 más i. De nuevo, calcular el logaritmo es muy sencillo si consideran esa fórmula que dedujimos. ¿Qué voy a hacer? Pasar esto a notación polar. W es 1 más i en notación polar es raíz cuadrada. El módulo es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y el argumento θ, ¿a qué va a ser igual? Tangente de θ es 1 sobre 1, me da 1. ¿Qué dos posibilidades tengo? Si van a la tabla, se fijan que θ va a valer pi sobre 4 o 5 pi sobre 4. ¿Sí? ¿Cuál de ellos es el correcto? Bueno, este. Porque A es positivo y B es positivo, así que estoy en el primer cuadrante. W, expresada en notación polar, va a ser raíz de 2 pi sobre 4. Así que según la fórmula del logaritmo, esto aquí va a ser igual al logaritmo del periano de raíz de 2 del módulo más i por el argumento más 2k pi con k perteneciente a los enteros. Y lo dejo expresado así. ¿Está bien? ¿Qué otra forma tengo de resolver este tipo de ejercicios? Bueno, es considerar justamente la definición del logaritmo, tener en cuenta el exponencial. W a qué va a ser igual a e a la z. Entonces, si yo considero z como un a más ib y esto le igual a 1 más i, que es w, voy a poner acá. En notación polar, ¿se acuerdan que era e a la a, b? Y w en notación polar, la tenemos ahí, es raíz de 2 pi sobre 4. Lo que pueden hacer es igualación en polar y ahí obtienen también exactamente lo mismo. Lo otro que pueden hacer, si no quieren hacer igualación en polar, es hacer como hicimos en el primer ejercicio, el primer ejercicio que hicimos en esta clase, que es trabajar con e a la a por e a la ib, e a la a cos b más i sec b. Usar la definición de función exponencial. Y esto igualarlo a 1 más i. Y de nuevo, le va a quedar igual a parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, les queda un sistema de coseno. Serían como las tres formas de hacer esto. Bien, con esto terminaríamos todo el práctico 1. Les dije que al final de la clase les iba a aplicar una cosita más. Que no es obligatorio que todos lo escuchen, simplemente es como para que sepan lo que están haciendo. Dijimos hoy que habíamos llegado como a un absurdo. Esto ya terminó el práctico, es simplemente una explicación extra. Habíamos llegado como a un absurdo, que i cuadrado era i por i. Esto vale menos 1. Esto lo podría escribir como raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Y esto lo dijimos que, bueno, si consideramos los poderes que conocemos, me queda esto y esto, lo cual llegué a un absurdo. ¿Dónde está el error? ¿Y por qué cuando hago raíz cuadrada de menos 4 y lo escribo como raíz de menos 1 por raíz de 4, esto me da 2i? Esto vimos que sí funcionaba, si consideraba el más menos en la ecuación de Pascal. Bueno, la realidad es que
Cuando tengo el producto de raíces enésimas principales, esto va a ser igual a la raíz enésima del producto si y solo si el argumento de z principal más el argumento de w está entre menos pi y pi. ¿Y por qué hago hincapié en las raíces enésimas principales? Porque si se fijan, lo que están haciendo acá es utilizar las raíces principales. Estoy diciendo que raíz de 4 vale 2. Bueno, yo sé que la raíz compleja de 4 es 2 y menos 2. Estoy tomando la raíz principal. Lo mismo acá, raíz cuadrada de menos 1. Si hacen la raíz cuadrada compleja, les queda i y menos i, estoy tomando la raíz principal. Bueno, entonces, ¿por qué es válido esto? Esto de los argumentos. Ustedes saben que el argumento de z a la 1 sobre n, lo vimos, lo mostramos, estaba entre menos pi sobre n y pi sobre n. Por lo tanto, mirando al lado derecho de la ecuación, el argumento principal de z por w a la 1 sobre n tiene que estar justamente entre pi sobre n y menos pi sobre n. Ese sería el lado derecho de la ecuación. El lado izquierdo, ¿qué tiene? El producto de dos raíces enésimas. ¿Sí? Cuando tengo el producto de dos complejos, ¿qué era lo que hacía? Sumaba los argumentos. Entonces va a ser argumento principal de z sobre n. ¿Se acuerdan que cuando tenía la raíz enésima, el argumento de una de las raíces enésimas era argumento de z sobre n? Esto era argumento de z sobre n más argumento de w sobre n. Ese sería el lado izquierdo. Como se está multiplicando, sumo los argumentos. Y no le queda otra, porque está igualado al lado derecho, que este sea igual a pi sobre n menos pi sobre n. Por lo tanto, el argumento de z más el argumento de w tiene que estar entre pi y menos pi. De ahí surge esto que ven acá. ¿Se entiende? Así que, ¿qué significa esto? Yo puedo utilizar esta propiedad considerando raíces enésimas principales si el argumento de z y el argumento de w, la suma de ellos, está entre menos pi y pi, incluyendo el pi positivo. Y esto sucede acá, fíjense, estoy tomando acá raíces principales, porque consideré i y 2. El argumento de menos 1, dijimos que era pi. Menos 1 lo voy a escribir como 1 pi, así que el argumento es pi. Y acá el argumento es 0. La suma me da pi. Por lo tanto, es válido que la raíz del producto me dé el producto de las raíces principales. ¿Se dan cuenta? Por eso funciona lo que utilizan en Bhaskara. Y sin embargo, acá arriba, ¿cuál era el problema? ¿Por qué esto estaba mal? ¿Qué paso hice que estaba mal? Y fíjense, acá, de nuevo, ¿cuál es el argumento principal? Pi. Y acá, pi. La suma me da 2pi. Ya no estoy en este intervalo. Así que este paso no es válido. Por eso llegué a nosotros. ¿Está bien? Bueno, con eso espero que hayan entendido más o menos qué es lo que están haciendo. Cualquier cosa, duda que tengan, consulten en el foro y nos vemos.